tienes el poder de perdonar. Avance de tu trono es justicia, y tú gobiernas desde la eternidad. Sí, dígaselo. Tan alto y tan profundo es tu amor. Sí, su amor es grande y profundo. El pasado y el futuro está en tus manos. Tu gracia reina en nuestro interior, y hoy representamos tu nombre aquí, Señor. Aquel que es, que era y siempre será, sea la gloria por la eternidad. Aquel que es, que era y siempre será, cambia la historia con gracia y verdad. Su gracia lo ha cambiado todo. De tu plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia. De tu plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia. De tu plenitud tomamos todo, y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia. De tu plenitud tomamos todo, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! y gracia sobre gracia. De tu plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia, y gracia sobre gracia. Fue de Él que tomamos todo. Abra su Biblia en el libro a los Hebreos. Capítulo 4. Versículo 16. Una porción bíblica que a mí particularmente me ha bendecido. Y si me ha bendecido a mí, yo pienso que lo va a bendecir a usted hoy. Libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 16. Podemos leer. Dice la Santa Biblia así: en el nombre del Señor Jesús, acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia,
para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Oramos a Dios. Padre Santo, Padre bueno, Dios bendito por los siglos, aquí estamos en el nombre de Jesús. Y qué bueno que podemos acercarnos a ti, que podemos venir a ti por Jesús. Señor, este es un momento muy especial porque vamos a hablar tu palabra es verdad. Te pedimos que en esta hora bendita tú puedas manifestar tu gracia, que tú puedas ayudarme y darme la interpretación correcta de tu palabra, y que tu santa unción me cubra de tal manera que toda palabra que yo pueda articular en el día de hoy sea direccionada por tu Santo Espíritu. Oh amado Espíritu Santo, te ruego que abra los corazones, que abra el entendimiento de todos los que están en esta casa. Señor, que todo el que vino triste salga, oh Dios, contento. Que todo el que vino con alguna carga salga sin ella. Que todo el que vino enfermo sea sanado, oh Dios, y que tu Espíritu Santo pueda llenarnos, henchirnos de gozo. Y que tú salve a alguien, que tú revele a Jesús. Oh Dios, ayúdame, amado Espíritu Santo, para que juntos tú y yo levantemos a Jesús. Nuestra intención es que Jesús sea levantado, sea glorificado, para que todos lo vean y que al verlo puedan creer en Él y sean salvos. De eso se trata este asunto hoy, de que tú salve al perdido, revele a Jesús y su obra, y que todos salgamos edificados. Te ruego que añadas salud y vida eterna a tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, pero no siente la alabanza, como dijo un predicador. Me gozo de poder ver el rostro de ustedes. Es una gran bendición. A mí me encanta ver los hermanos. Me gusta ver los hermanos. Hay gente que no, como que le da lo mismo verlo, no verlo, venir o no venir, etcétera, etcétera. Pero a mí me gusta ver los hermanos, porque la única manera, o una de las maneras mediante la cual nosotros podemos acercarnos a Dios, acercándonos al hermano. Si usted no lo sabía, sépalo hoy. Ya lo he dicho en otras ocasiones, lo que significa venir al culto. Pero bueno, ese no es mi tema. Nuestro tema en esta mañana es la continuación del tema del domingo. ¿Y cuál fue el tema del domingo? ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Ese es nuestro propósito, que usted entienda. Número uno, que debemos acercarnos a Dios. Porque si no, como dicen los tigres ahí afuera, estamos fritos. Si no nos acercamos a Dios, estamos perdidos. Número uno, eso. Número dos, ¿cómo es que nosotros podemos acercarnos a Dios? Porque hay mucha gente que tiene poco tiempo en la iglesia y no sabe cómo acercarse a Dios. Pero hay otros que teniendo mucho tiempo en la iglesia todavía no han aprendido y no han sabido cómo es que debemos acercarnos a Dios. Y este sermón se trata de eso. Y yo sé que si usted atenciona a este sermón y usted toma la palabra
que le caiga a usted, que le corresponda a usted, porque es diversa la palabra y es para todo. Ya yo me lo he predicado como 20 veces este sermón, más de 20, según llevo registro. Y cada vez aprendo más de este texto sagrado. Y me ha ayudado a acercarme a Dios, que no es otra cosa que tener comunión con Dios a través de la oración. De manera que el domingo pasado nosotros sentamos las bases de el por qué y el cómo debemos acercarnos a Dios. Y decíamos el domingo pasado que solamente mediante la obra redentora de Cristo en la cruz es que podemos acercarnos a Dios. Porque nuestra competencia no sirve para nada. Nuestros méritos tampoco. De hecho, no tenemos méritos para acercarnos a Dios, sino que nos acercamos a Dios por la obra y el sacrificio de Cristo en la cruz. Y hablábamos de la característica del sacrificio de Cristo. Y decíamos en primer lugar que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio expiatorio. Jesús expió nuestro pecado. ¿Y qué significa eso? Ya lo expliqué el domingo, pero vuelvo a repetirlo porque creo que es muy importante. La expiación significa que un inocente se atribuye la culpa de un culpable. Y los culpables hemos sido nosotros, porque somos seres pecadores, somos seres finitos, vulnerables. Entonces necesitamos la gracia y la misericordia de Dios. Y la expiación, que fue lo que Jesús hizo en la cruz, cubre esa parte. De manera que soltaron a Barrabás, que era un criminal, un ladrón, un asesino, un sicario, y condenaron a Jesús, que era inocente. ¿Usted puede entender eso? Pues diga amén. Pero número 2, el sacrificio de Cristo fue un sacrificio propiciatorio. Y ya decíamos que en el antiguo orden, entiendas, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, que era el lugar más sagrado del templo, allí estaba una caja de madera de acacia, una madera muy preciosa en la antigüedad. Y en esa caja había encima de la caja un querubín. Y era donde el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba una vez al año a ministrar con sangre de un cordero inocente. Número 1, tenía que ofrecer sacrificio por él, y luego tenía que ofrecer sacrificio por todo el pueblo. Si el sacrificio era acepto, salía humo, la presencia de Dios estaba allí y el sacerdote podía salir sano y salvo del lugar santísimo. Pero si el sacrificio no era acepto a Dios, le sonaban la campana que tenía colocada en su vestuario, y él tenía una soga amarrada, ya lo dije, y por ahí entonces lo sacaban tieso, duro, muerto.
Eso era así en el Antiguo Testamento. Pero al venir Cristo, que es nuestro gran sumo sacerdote, estableció con su muerte y su sacrificio propiciatorio la propiciación por nuestros pecados. Y por eso que dice Romanos 3:25, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por lo nuestro, sino por lo de todo el mundo. Entonces, dijimos una cantidad de cosas más, pero solamente quiero señalarle esa para que usted las recuerde en términos de lo que es el sacrificio de Cristo, que fue un sacrificio propiciatorio. Él fue la propiciación por nuestros pecados. Pero fue un sacrificio reconciliatorio, otra tercera característica del sacrificio de Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre con él mismo. Porque no fue Dios que se separó del hombre. Isaías 59:2 dice que vuestras iniquidades hicieron separación entre el hombre y Dios. De manera que fue el hombre que se separó de Dios. Y Dios mismo tomó la iniciativa y envió a su Hijo para reconciliar al hombre con Dios. De manera que fue un sacrificio propiciatorio. Como dice 2 de Corintios 5, 1 de Corintios 5:19. Dios estaba en Cristo reconciliando al hombre con Dios, consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Wow, qué tremendo es Dios, qué grande el amor de Dios. Pero no solamente eso, que el sacrificio de Cristo fue un sacrificio vicario. Número 4, fue un sacrificio vicario. Y la palabra vicarius significa sustituto. Y ya decíamos que no es el Papa de Roma el sustituto de Pedro ni el sustituto de Cristo, porque el sustituto de Cristo es el Espíritu Santo aquí en la tierra. Y número 5, fue un sacrificio redentor. La palabra redentor significa redimir, y ya dijimos que fuimos redimidos no con plata, no con oro, ni con piedra preciosa, sino mediante la sangre de Jesús, como de un cordero sin mancha, ya destinado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. ¿Estamos claros? Entonces, lo que estamos diciendo es que ningún ser humano, ningún hombre, nadie, ni en este siglo, ni en el venidero, ni en esta tierra, ni en el cielo, se puede acercar a Dios a menos que no sea por el sacrificio de Cristo. Y eso tenemos que tenerlo bien clarito, porque a veces creemos que nos acercamos a Dios porque somos buenos, por nuestros méritos, y no tenemos mérito alguno, sino que nos acercamos a Dios de una manera libre, espontánea. Y ya ustedes recuerdan, si es que lo recuerdan, porque a veces decimos la palabra aquí adentro y cuando salimos ahí afuera o desde aquí mismo decimos, bueno, eso es para Antonio Peña, lo que está diciendo el pastor, o eso es para Ariel. Y entonces somos tan generosos que regalamos el mensaje. Pues mire, no regale el mensaje, cójalo para usted, que hay algo para usted, hay algo para mí, hay algo para todo, porque la palabra de Dios es diversa, es para todo. Ustedes recuerdan la historia que le conté de la famosa fotografía
que estaba en la Casa Blanca. No sé si está todavía, no sé si Trump la quitó, porque los políticos son así: quítate tú para ponerme yo. En julio de 1963, a la sazón el presidente John F. Kennedy, que estaba muy afanado, muy preocupado, porque era el tiempo de la Guerra Fría entre Rusia, China y los Estados Unidos. Era una guerra comercial, bueno, como está ahora. Lo único que Trump ahora es un guerrero, le gusta la guerra, y eso tiene su razón de ser, porque él es parte del negocio de las armas, y los Estados Unidos tienen la política, la filosofía de que ellos echan a pelear a todo el mundo para venderle armas. Porque dígame usted, ¿de dónde la banda de Haití consiguen armas? Si no es de los Estados Unidos, que la transportan por aquí. Y así todas las armas la venden los Estados Unidos. Por eso no han querido quitar la ley de que todo el mundo puede estar armado en los Estados Unidos. Todo el mundo puede estar armado legalmente. ¿Ustedes no vieron el muchachito ahora reciente que le dijo a su papá que quería un rifle? Y su papá fue y se lo... Eso es reciente, ahora mismo. En Primer Impacto lo vi yo. Y le compró un rifle de 2 cañones. Y lo primero que hizo fue que mató a los abuelos. Un muchachito de 12 años, creo. Y después que mató a sus abuelos, se fue a donde estaban los estudiantes y mató, creo que 7. Porque todo el mundo puede tener armas, porque ese es su negocio. Los Bush, del cual fue presidente, uno de ellos, el presidente Bush, es el negociante de todas las armas y los aviones de Norteamérica. Y Trump es parte de ese negocio. Trump es un magnate rico. Él no quería ir a la Casa Blanca a vivir, porque él dijo que eso era un chiquero de animales, porque los baños de él están adornados en oro, y su residencia. ¿Y para qué iba a ir a vivir para allá? Y así, él asaltó el Palacio Nacional, la Casa Blanca, y le hicieron algo. 34 cargos. Y el poder norteamericano entonces lo pone como presidente. Para que usted tenga una idea de qué que se trata este mundo. Entonces Kennedy estaba con un montón de papeles en un escritorio de aquí a allá. Y afuera estaban los embajadores, estaban los generales de 5 estrellas y un montón de gente, de funcionarios que tenían audiencia desde hacía semanas. Yo tengo una fotografía enorme en el salón oval de la Casa Blanca, el salón del presidente. Sin embargo, esa gente estaban temblando allí afuera, porque se iban a enfrentar a ver el presidente que iba a tomar decisiones de vida o muerte contra Camboya, contra todos esos países y todas esas latitudes del Asia. ¿Y qué presenta la fotografía? Que debajo del escritorio del presidente estaba su hijo, que estaba gateando todavía. Su hijo John F. Jr., su primer hijo, estaba metido en una gaveta secreta que tenía el escritorio debajo, y se veía al niño gateando ahí, mientras los otros estaban haciendo yuca para ver al presidente, y asustado y nervioso, y no podían entrar, tenían que hacer audiencia. Y yo decía que cuál era la moraleja de esa fotografía, y se lo voy a volver a repetir, por eso la he dicho brevemente, no completa. Que mientras el niño entraba al despacho del presidente John F. Kennedy, gateando y jugando allí abajo del escritorio, las altas cortes, los generales,
los embajadores tenían que pedir audiencia con semanas de antelación y hacer fila para ir a ver al presidente. Es lo mismo, señores. Dice el texto sagrado: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, a fin de hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. No desperdiciemos esa oportunidad que tenemos. Nosotros somos los hijos amados de Dios y por lo tanto podemos acercarnos a Dios confiadamente, sin pedir audiencia, porque el trono de Dios cambió su carácter. De un trono de ira y de juicio, ahora es un trono de gracia y de misericordia. De manera que acerquémonos a Dios, no desperdiciemos el tiempo. Eso quiere decir que tenemos que acercarnos mediante la oración. Porque la palabra acercarse, Ariel, ven acá. Gracias. Ariel estaba distanciado de mí. Nosotros estábamos distanciados de Dios. Pero yo lo llamé y él se acercó a mí, muy de cerca, de tal manera que le pude decir un secreto que nada más lo sabe él. Es lo mismo en la oración. Es lo mismo. Acercarse significa intimidad. Viene de una palabra griega, parreía o pareja, como usted lo quiera leer, pero es parreía. Esa palabra viene de una raíz que significa pan, pan abierto. Eso quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que ir abiertos. ¿Y sabe lo que significa más esa palabra? Decirlo todo. Y eso sí me gustó a mí. Cuando yo leía eso, yo dije, wow, pero esto sí está bueno. Decirlo todo. Entonces, acercarnos confiadamente al trono de la gracia implica que nosotros debemos acercarnos confiadamente y decírselo todo a Dios. Todo. No dejar nada guardado. Total, Él lo sabe todo. Entonces nos conviene decirle todo a Él, ¿verdad? Entonces, acercarnos a Él con corazón sincero. Entonces, muy interesante, ¿verdad? Acercarse al trono implicaba en el Antiguo Testamento que nadie podía acercarse a Dios. Nadie podía acercarse al trono de Dios. Porque ya dijimos que el trono significa el poder absoluto de Dios. Pero resulta y viene a ser que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote y Él traspasó los cielos después de haber purificado nuestros pecados y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, dice Hebreo. Entonces Él está sentado en el trono. ¿Vamos en coche? Dije que vamos en coche. ¿Entiende? Entonces, acercarse al trono de Dios, ya no hay temor para nosotros. Ya no hay juicio para nosotros. Porque en la antigüedad nadie podía acercarse al rey a menos que él lo enviara a llamar. Si ustedes han leído el libro de Esther, lo que leen en la Biblia, porque si yo digo ahora mismo, buscan a Esther, usted se va a dar cuenta que va a haber mucha gente que ni sabe dónde está el libro de Esther.
mucha gente que no lee la Biblia. Evangélicos, dice que evangélicos. Yo no sé qué evangélicos son esos, pero hay evangélicos que no leen la Biblia. Si yo no leo la Biblia en la mañana y para acostarme, yo creo que estoy en pecado. Sí, yo creo que estoy en pecado. Y yo tengo que leer la Biblia. Pero el libro de Esther señala que iban a matar a todos los judíos en Susa. Y el rey Asuero y Amán, que salió del mismo infierno, estaba en contra de los judíos y de Mardoqueo. Y entonces habló con el rey para que diera un edicto para matar a todos los judíos. La reina Esther, que estaba en cuarentena y la estaban preparando, embelleciéndola con cuanta crema y cuanta cosa. Era una muchacha muy bonita, muy hermosa. Y se la iban a presentar al rey. Pero bueno, ella estaba enterada de todo lo que estaba pasando porque ella estaba ahí, pero no había podido ir al rey todavía. Porque si el rey no la mandaba a llamar, nadie podía entrar. Si no, si él le tendía su báculo de oro, mataban a la persona. Pero Esther se enteró de eso y le mandó a decir a Mardoqueo que los judíos corrían peligro. Y Mardoqueo inmediatamente le dijo a la reina: bueno, déjame usar la influencia. Ve a hablar con el rey y dile que no haga eso, porque hasta tú te vas de paro, porque a todos los judíos que van a matar. Y la reina Esther dijo: ay, pero por Dios, es un riesgo. Yo no puedo presentarme al rey si él no me manda a buscar. Y Mardoqueo le repitió la misma palabra: es que nos van a matar a todos y tú estás en la lista también porque tú eres judía. Entonces ella dijo: bueno, pues ayunen. El poder del ayuno. Mandó ayunar a todas las doncellas, a todos los judíos y a Mardoqueo, y le dijo: mañana me voy a presentar al rey, y si perezco, que perezca. Porque Mardoqueo le dijo, cuando ella estaba dudando, le dijo: mira, si tú quieres ir, tú vas, y si tú no quieres ir, no vayas, porque de cualquier manera Dios va a enviar respiro sobre nosotros y vamos a ser liberados. Usted tiene que entender eso. De cualquier manera Dios va a enviar respiro para nosotros y el mal no nos va a tocar, no nos va a alcanzar. Y fue por eso que Esther le dijo: si perezco, que perezca. Versículo 16 del capítulo 4. Lo que estamos diciendo es afirmando que la Biblia dice que nadie podía presentarse al trono, al rey, si él no lo mandaba a buscar. Pero resulta y viene a ser ahora, doctora Daisy, que nosotros tenemos libertad para entrar al trono de Dios y podemos acercarnos a Él. Ahora, la palabra es cómo debemos acercarnos a Él. El trono de Dios ya no es indiferente. Debemos acercarnos al trono de Dios confiadamente, con confianza, no con temor, no con duda. Debemos acercarnos al trono de Dios de una manera tal que el libro de los Hebreos lo que está haciendo es ayudándonos y ayudando a los hebreos a que entiendan cómo es que deben acercarse a Dios. Y establece el libro de Hebreos que podemos acercarnos al trono de Dios por el sacrificio de Cristo. Es por eso. Entonces, es un llamado que está haciendo el libro a que nosotros nos presentemos al trono de Dios. ¿Por qué debemos acercarnos al trono de Dios? Porque todos nosotros, ya lo dijimos, somos pecadores. Y si no es por la misericordia de Dios, estamos perdidos. Si no es por la gracia de Dios, estamos perdidos. De manera que Él nos está invitando a que nos acerquemos a Él. ¿Y sabe lo que dice Hebreos 10:22?
acerquémonos pues con corazón sincero. ¿Qué quiere decir eso? Que debemos acercarnos al trono de Dios sin hipocresía, sin mentira, sin ocultarle nada a Él. Porque Él es omnisciente, lo sabe todo. Y antes de que la palabra esté en nuestra lengua, ya Él la conoce. Entonces debemos acercarnos a Dios con corazones sinceros. Es lo que dice el texto sagrado. Pero dice más: en plena certidumbre de fe. Es así que tenemos que acercarnos a Dios, no dudando, porque el que duda, dice Santiago, es como la sonda del mar, que va de aquí para allá y de allá para acá. Es con confianza, es en plena certidumbre de fe, creyendo que Él nos oye. Porque si algo pedimos conforme a su voluntad, debemos de tener la certeza, la seguridad de que Él nos oye. Entonces no podemos acercarnos a Dios rutinariamente o haciendo oracioncita balbuceada, como yo he dicho tantas veces, que he visto gente en el parqueo de los lugares, de las plazas, supermercados, etcétera, balbuceando una oracioncita. Yo le pregunté a una persona, yo lo conocía, claro está, era un hermano, no de aquí, no, pero era un hermano. Y yo le dije: ¿y qué era lo que tú estabas haciendo ahí antes de desmontarte? Dice: estaba orando, pastor. Digo: orando, pero en tu casa que tú tienes que orar. Dice: no, es que no tuve tiempo. Y así hay cantidad de gente que no tienen tiempo. Pero usted le pregunta cuántas veces toman el celular en el día, y se pasan el día entero con el celular, chateando y hasta viendo pornografía y cuantas cosas. No tengo tiempo. Pero tienen tiempo para ello, tienen tiempo para estudiar, tienen tiempo para trabajar, tienen tiempo para comer. No coma si no tiene tiempo. Es lo mismo. Es lo único que espiritualmente la oración es nuestro alimento. ¿Entiendes lo que estamos diciendo? Entonces tenemos que tener tiempo para orar. Entonces tenemos que acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios, dice Hebreo 11, es menester que crea que les hay, que Él es galardonador de lo que le buscan. ¿Verdad? Número 3, debemos acercarnos a Dios no solamente con corazones sinceros, no solamente con fe, sino también lavados los cuerpos y purificados los corazones. Ya nuestro corazón ha sido purificado por la sangre que Cristo derramó. Pero no solamente eso, sino que cuando el texto sagrado dice lavados los cuerpos con agua pura, es una alusión a la costumbre judía. Ningún judío era capaz de orar sin antes bañarse y cambiarse la ropa. Esa era una costumbre judía. ¿Y de dónde viene esa costumbre? Bueno, del orden sacerdotal, que los sacerdotes, Dios mandó que no podían ministrar ni orar en pantaloncillo. Yo no sé cómo te ora, si es en bata, si es en pantaloncillo, yo no sé cómo es. Pero los sacerdotes no podían ministrar. Tenían que bañarse y lavarse su cuerpo. En el lavacro, había un lugar que se llamaba la fuente, el lavacro, en el templo. Y los sacerdotes tenían que lavarse ahí antes de ministrar. Entonces, esa costumbre la asumieron los judíos
Y por eso es que Hebreo, el texto sagrado, está haciendo alusión a esa costumbre. Si no, lea a Génesis capítulo 35 y versículo 2, que hizo Jacob cuando se le apareció Dios en Betel y que él iba a orar. ¿Y qué mandó él cuando se liberó? Él mandó a que se quitaran los ídolos, a que se bañaran y se cambiaran la ropa. Porque él iba a orar, porque iban a orar. A eso que se está refiriendo el texto sagrado. Hay otros intérpretes que dicen que bueno, eso tiene que ver con el bautismo en agua, que cuando nos bautizan somos lavados, etcétera, etcétera. Pero eso es harina de otro costal, como dicen. Lo que estamos diciendo es que el texto dice que debemos acercarnos a Dios. Hay condiciones para acercarse a Dios, hay condiciones para orar. La oración no es cualquier cosa, la oración es comunión con Dios, es intimidad con Dios. Y no podemos desperdiciar ese tiempo, no podemos perder ese tiempo, esa oportunidad grande que Dios nos da, porque vamos a recibir dos regalos enormes que son un tesoro. Vamos a recibir gracia y vamos a recibir misericordia de parte de Dios cuando nos acercamos a Él. Entonces todos los seres humanos, todos los hombres, necesitamos misericordia. Pero una misericordia que podamos recibir. La misericordia implica de mérito. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros no tenemos ningún mérito. Que no es por mérito nuestro. No es porque yo tenga mucho tiempo en la iglesia, no es porque yo sea pastor, no es porque usted sea líder, no es porque usted tenga maestría, PH, doctorado, toda la cosa. Eso es bueno, eso hay que adquirirlo. Eso hay que adquirirlo. Hay que estudiar y trabajar duro. Estoy de acuerdo que hay que trabajar duro, pero mantener el equilibrio. Usted no se puede ir para un solo lado. Yo soy del campo y en el campo mío cargaban los animales y a veces el que no sabía llenaba un cerón más que otro y entonces se lo ponía al burro o al caballo, y cuando arrancaba el caballo, como estaba cargado de un solo lado, la carga se iba para ese lado y el burro del caballo se caía. No sé si usted me está entendiendo. Eso mismo pasa en la vida espiritual. Si usted se va para un solo lado, se va a caer la carga y no la va a aprovechar, no va a poder llevar el burro o el caballo al lugar de destino, porque no está equilibrada la carga. Yo recuerdo que mi abuelo le decía, tenía mucha tierra y muchas cosas, y le decía: equilibren la carga. Es lo mismo en la vida espiritual. Tenemos que ser equilibrados. Tenemos que trabajar duro, tenemos que ganarnos los chelitos para sobrevivir, tener alguna comodidad o lo indispensable. Está bien, está correcto, estamos de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con que hay que trabajar, que hay que estudiar, pero no todo el tiempo estudiando, porque el infierno va a estar lleno de gente buena, con buenas intenciones. El infierno va a estar lleno de gente capaces, de gente con competencia, de gente rica. Bueno, ahora murió el gran magnate del azúcar. No sé si ustedes lo vieron eso. Pero murió también el dueño del Grupo Ramos también. ¿Y de qué le vale? Porque el infierno va a estar lleno de gente rica. Pero el gran magnate del azúcar murió a los 89 años, el dueño del Central Romana, y que le vendía todo el azúcar a los Estados Unidos.
pero el cielo va a estar lleno de gente que le han servido a Dios y han amado a Dios. Entonces tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús lo dijo muy claro en el costo del discipulado, porque el discipulado tiene un costo. Servirle a Dios tiene un costo. La salvación es gratis, pero le costó a Jesús y nos cuesta a nosotros toda la vida. De por vida tenemos nosotros que estar enfocados en nuestra salvación y en la obra de Dios. De manera que el ser humano necesita misericordia, porque somos pecadores. Ahora, los seres angelicales, los querubines, los serafines, las cuatro criaturas, los cuatro seres vivientes que están en el cielo y que guardaron su dignidad y que no se dejaron tentar de Satanás para seguir a Satanás, eso no necesitan misericordia ni gracia, porque eso tan, como decía la hermana Amelia con papá Dios allá. Pero nosotros que estamos aquí guayando la yuca y siendo tentados por el diablo y por la opulencia del mundo, necesitamos gracia y misericordia y ser leales a Dios. No tenemos derecho ni favor a la gracia de Dios, sino que somos salvos por gracia, y no de vosotros, dice el texto sagrado, sino por la gracia y el favor de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos somos inclinados al mal. ¿Usted cree eso? ¿No lo cree eso? Pues sí, nosotros somos inclinados al mal. Capítulo 7 de Romanos dice: el pecado que mora en mí, dice Pablo, refiriéndose a todos los evangélicos, a todos los creyentes, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Oiga, qué complejo es esto. No es tan fácil ser cristiano, no es tan fácil estar sirviéndole a Dios, porque somos tentados a diario, continuamente. Y si no es por la misericordia preventiva de Dios, que Dios nos ha provisto de su grande misericordia y no nos deja ser tentados más allá de nuestra fuerza, sino que fiel y justo es Dios. De manera que estamos llenos de malos hábitos. Que diga alguien que no, que lo demuestre, que tiene un montón de cosas guardadas, escondidas, que nada más las sabe él y Dios, que nadie las sabe. Porque somos así, somos seres pecadores. Nuestra naturaleza nos inclina a los malos hábitos y al pecado. A menos que no sea por la misericordia de Dios, no podemos ser salvos, hermano. Es por la gracia de Dios que somos salvos. Es porque a Dios le ha placido desde antes de la fundación del mundo salvarnos. Estaríamos perdidos, pero con la misericordia de Dios, Tony, tenemos salvación. Esa es la buena noticia de hoy. El hombre tiene temporadas, tiempo, donde necesita o necesitamos la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es acercarnos en todo lo tiempo al trono de Dios. Hay tiempo donde nosotros necesitamos más que nunca la misericordia de Dios. Siempre dependemos de la misericordia de Dios, porque hay tiempo de tentaciones. Todos los seres humanos vivimos
bajo presión o sobre presión. Esa es una constante en todos los seres humanos. ¿Estamos bajo presión o sobre presión? Analízalo, analícese usted mismo. A ver, ¿qué cosas lo presionan a usted en el día a día? Que usted tiene que hacer. Y que usted tiene que, como decía un hermano, hay que ser un toro. Pero otras veces nosotros estamos sobre presión, presionando a otro. De manera que muchas veces estamos asediados por peligros, asaltados por oscuras dudas, en lugares de deslizaderos. Y en tales momentos nosotros necesitamos la misericordia de Dios más que nunca. Pero hay momentos de tentaciones al pecado donde nuestra debilidad humana nos hace inclinar a la tentación y al pecado, y entonces necesitamos la gracia de Dios. Porque estamos en un momento de debilidad moral. Y nuestro enemigo Satanás nos presiona. Los enemigos espirituales son persistentes. Recuérdense lo que hizo Satanás con Jesús cuando estaba siendo tentado, que dice el texto sagrado que Satanás fue y lo tentó y lo dejó por poco tiempo, pero volvió luego. De manera que la tentación que nosotros vencemos hoy, tenemos que vencerla mañana también. Es el momento cuando nosotros necesitamos socorro de Dios, y entonces tenemos que venir al trono de Dios. Pero hay pruebas que surgen de la prosperidad mundana. A veces Dios nos prospera, y qué bueno que tenemos un Dios que prospera. No estamos en contra de la prosperidad. Hay que prosperar, porque como le dijo Ezequiel Molina a Nuria Piera, que estaba hablando tantas cosas de los evangélicos, pero de algunos, porque no son todos. Porque ¿por qué ella no habla de los pastores que pasan hambre? De los pastores que no tienen ni para pagar una casa y tienen el concilio que pagársela. ¿Por qué ella no habla de eso? De cientos, de miles pastores que están en la miseria. Y Ezequiel Molina le dijo: no, lo que quiere Nuria Piera y quieren algunos es que los evangélicos seamos unos zorratraos, que estemos hechos tiras recomendados para hilacha, para entonces no venir a la iglesia para decir que los evangélicos son unos desbaratados. Pues mire que no. Yo me pongo mi cacona y mi corbata. Póngasela. Venga Pepillito a la iglesia para que se explote el diablo. Y usted trabaja duro, tenga su guagua, tenga su carro. Sí, trabaje duro para que consiga con qué estar bien. Porque no dice el texto sagrado: yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Eso sí, su alma tiene que ser prosperada, no es solamente en lo económico, no es solamente usted tener un vehículo del año o tener algunos chavitos en el banco. Pero como yo le digo a los pastores, yo no necesito más, María Mercado, yo nada más necesito lo de mi sopa y mi patilla. Sí, porque después que uno cruzó el meridiano, es sopa y patilla. Ok, pero necesitamos, hermanos, prosperar. Pero cuando conseguimos lujo, damos lugar a la pereza y a la frialdad espiritual y a la conformidad del mundo y a querer ser presuntuoso, que es lo que Nuria Piera estaba atacando.
Pero entonces nos convertimos en autosuficientes y creemos que lo que alcanzamos es por nuestra competencia, es por nuestra suficiencia, es porque nosotros somos capaces, es porque nosotros trabajamos duro, es porque nosotros hacemos tantas cosas, como dijo un medallita de oro, que dijo, gracias a mi esfuerzo, gracias a mi qué sé yo qué, a mi mamá. Y yo dije, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Cuál es tu esfuerzo? Si Dios no te había dado salud, ¿qué esfuerzo tú hubieras hecho? No tenía nada. Entonces, hay gente que han sido prosperada y bendecida y hasta han perdido su alma. Por lo mismo que estamos diciendo, porque se han creído muy autosuficientes, se han creído que ha sido todo por su esfuerzo, que por sus capacidades, y no le dan gloria a Dios. Cuando yo escribía eso y pensaba en eso, me vino a la mente la historia del rico insensato. Y fui a la Biblia y me encuentro que Jesús está predicando, Jesús está hablando. Y de repente viene un tigre, uno, y le dice, oye Jesús, dile a mi hermano que parta su llena conmigo y que me dé lo mío. Yo no sé qué cosa tiene la herencia, eso es del diablo. No, las herencias son de Dios. La ambición de los hombres. ¿Y sabe lo que Jesús le dijo? ¿Y quién me ha puesto a mí por juez o partidor? No venga, ven. Porque la abundancia de la vida no consiste en la cantidad de bienes que posee, dijo Jesús. Dijo Jesús. Y luego le dijo, tengan cuidado con la avaricia. Y me parece ver al maestro. Y el maestro le dice, le voy a decir una historia, una parábola. Una parábola. Porque la parábola no tiene nombre propio. Apréndase eso cuando usted lea la Biblia. La historia sí tiene nombre propio. Entonces, fue una parábola que Jesús le dijo. Le dijo, oigan, había un hombre rico que todo lo que sembró se le dio y cosechó al 100 por 1 y se llenó de riqueza. Y cuando él vio los frutos, dijo, alma mía, ¿y ahora qué voy a hacer? Dijo, voy a ampliar mis graneros y voy a hacer granero nuevo. Y amplió los graneros, hizo granero nuevo y metió allí toda su cosecha. Y después se sentó en un sofá reclinatorio como el que tiene Pepín Corripio. Y dijo, alma mía, bebe y gózate ahora con los bienes que tienes. Y dice Jesús que le susurraron al oído y le dijeron, necio, ahorita vienen a pedir tu alma y lo que tú tienes, ¿a quién le quedará? Y lo plancharon ahí mismo. Pero leí la historia de un pastor que invitó a otro pastor a su iglesia en Inglaterra. Y después que predicó, el pastor lo llevó a almorzar. Y después que almorzaron, le dijo, vamos a visitar un hermano. Y cuando fueron a visitar al hermano, el hermano se estaba muriendo. Oraron por el hermano y el hermano murió. En lo que hacían todos los preparativos y todas las cosas, el pastor salió con el hermano, con el pastor. Él le dijo, te voy a dar un paseíto por la ciudad ahora. Y le estaba dando un tour. Y le dijo, ¿tú ves ese palacio que está ahí? Sí. Eso era del hermano. ¿Tú ves esa hilera de casas que están ahí en esa cuadra? Esas casas son del hermano.
eran del hermano. Y lo llevó al mar y le dijo: ¿tú ves ese yate que está ahí? Eso era del hermano. Pero ese hermano le fue bien en la vida. Y le dijo el pastor del hermano: sí, a él le fue bien en la vida, pero le costó toda la vida. Y le dice el pastor invitado: ¿cómo que le costó toda la vida? Sí, le costó toda la vida porque él era líder en la iglesia, se fue alejando de la iglesia poco a poco, se alejó de la iglesia por los afanes y el trabajo y por el afán de conquista, de tener cosas, y consiguió todo eso que te estoy mostrando, y dinero en el banco, y su alma. Eso le costó toda la vida. Le dijo: no, pero si yo no quiero riqueza. Hermano, saquémosle la moraleja a eso. Tenemos que trabajar duro, conseguir cosas, conquistar cosas, tener bienes, como no, tener comodidades, como no, pero mantener el equilibrio. Mantener el equilibrio. Recuerden al pastor Luna siempre por esa palabra: mantener el equilibrio. Yo me puedo morir ahorita. Bueno, la pastora no está aquí porque murió una pariente de ella. Así fue. Porque estamos aquí de tránsito, apretado. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Ya le dije cómo debemos hacer. ¿Hay aquí alguna persona que desee acercarse a Dios? ¿Quiere acercarse usted a Dios hoy? Venga a Cristo y sálvese. Venga a Cristo y acérquese a Dios. No hay otra forma de acercarnos a Dios. Dios bendiga a esta joven. ¿Qué pasa? Vamos, alguien. Joana, pasa con ella. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más que quiera acercarse a Dios? Usted tiene una gran oportunidad. Es un privilegio acercarnos a Dios. No cualquiera se puede acercar a Dios ahora por el pecado. Pero si usted viene a Cristo, Cristo lo perdona y entonces usted tiene libertad para acercarse a Dios. ¿Hay alguien más? Hay una oportunidad para usted. Sin Cristo, usted está alejado de Dios. Y si está alejado de Dios, no podrá ir al cielo. Es acercándonos a Dios como podemos entrar al cielo. Dios te bendiga. Levanta tu mano arriba. Siéntete en libertad. Que Jesús te perdona ahora. El Espíritu Santo viene sobre ti y te transforma, te cambia y te regenera y te da la esperanza de la vida eterna. Extiendan su mano para acá. Repite conmigo: Señor, en esta hora vengo a ti, me acerco a tu trono para que tú me perdones por la obra que Jesús hizo en la cruz. Ten misericordia de mí y lléname de tu gracia. Ayúdame a serte fiel. Te entrego mi vida ahora en el nombre de Jesús. Gracias. Tienen su mano para acá y oramos por ella. Señor soberano, que estás en los cielos, aquí está esta joven que ha venido a este altar. Oh Dios, ha venido a tu trono. Y ella viene a ti por la obra redentora de Jesús. Porque Jesús en la cruz cargó con sus pecados. Y ahora ella es libre del pecado y puede acercarse a ti. Inscriba su nombre en el libro de la vida. Ayúdala a permanecer fiel a ti hasta que tú vengas a buscarnos como iglesia. La bendecimos ahora
En el nombre glorioso de Jesús. Te pedimos, oh amado Espíritu Santo, que tú la cambies, que tú la regeneres, que tú la llenes de ti. Ayúdala, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Señor, tócala de tal manera que ella sea libertada, sea sanada, oh Dios, de toda enfermedad. Padre Santo, bendícela, Señor. La bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. La declaramos libre por el poder de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. 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 Tomamos todo y gracias sobre gracia, gracias sobre gracia de tu plenitud. Tomamos todo, gracias sobre gracia y gracias sobre gracia de tu plenitud. Tomamos todos y gracias sobre gracia, gracias sobre gracia y gracias sobre gracia, gracias sobre gracia y gracias sobre gracia, gracias sobre gracia de tu plenitud. Tomamos todo, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia, gracias sobre gracia. Él es su plenitud. Él es Dios. Te amo a mi lado.